Un saludo, telequeros, bienvenidos a nuestro nuevo canal, más allá del... ¡Oh, se ha apagado! Anuncio. Un saludo, telequeros, soy Antonio, especialista en electrónica de comunicaciones. Con esta guía vas a aprender cómo ampliar la Wi-Fi en tu casa, cómo mejorarla. Y de forma muy básica vas a aprender las nociones suficientes para saber cómo ampliar la señal de tu Wi-Fi, para saber cómo mejorarla y que llegue a todos los rincones de tu casa. También vas a aprender por qué en el baño es el peor sitio donde la Wi-Fi llega normalmente. Los 3 puntos claves para optimizar tu señal Wi-Fi son ubicación, la ubicación donde está instalada los dispositivos, el router, los repetidores, optimización, cómo elegir la mejor configuración para que esos dispositivos puedan funcionar muchísimo mejor. Y la tercera que debes de saber son los dispositivos. ¿Qué dispositivos debes de escoger para tener la mejor Wi-Fi distribuida dentro de tu hogar? Wi-Fi o Wi-Fi es la abreviación de Wireless Fidelity o fidelidad inalámbrica. Es una tecnología que realmente se refiere a la unión de todos esos dispositivos que son compatibles entre sí. Y el dato más importante es compatible. Es decir, realmente todo esto se desarrolló para que la gente detectara que su dispositivo es compatible con el router, con cualquier otro dispositivo que tiene una Wi-Fi y que se puede conectar entre ellos. El segundo concepto que tienes que tener claro es que no existe una sola Wi-Fi. Durante años los routers han tenido una de 2,4 GHz para que tus dispositivos se conectaran al router y pudieran utilizar internet de manera inalámbrica, que no siempre fuera a través de un cable. Esta Wi-Fi ha tenido un ancho de banda suficiente como para poder aprovechar la velocidad que normalmente llegaba a casa. En casa, con el ADSL se ha tenido diferentes velocidades, entre 1 y 20 hasta 20 megas, la famosa hasta 20 megas, que si estabas muy cerquita de la central, con VDSL, podrías tener un poquito más, hasta 30-40 megabits por segundo. Esta velocidad que podías aprovechar con tu Wi-Fi con los años ha aumentado. Con la instalación de la nueva fibra óptica, ahora se puede tener en casa unas velocidades mucho más rápidas de 100, 200, 300, 600. Desde el 12 de enero de 2021, Movistar ya instala velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Por eso, desde hace muy poquito, los routers empiezan a tener una segunda Wi-Fi, una Wi-Fi de 5 GHz que pueden alcanzar muchísima más velocidad, entre 800 y 900 megabits por segundo, con toda la intención de poder aprovechar esa velocidad que con la otra Wi-Fi no puedes. Esa es una de las razones por la que en casa, si estás conectado a la Wi-Fi de 2,4 GHz, no puedes aprovechar el 100% de tu velocidad. Eso lo hablaremos en otro vídeo. Suscríbete. El tercer concepto que debes de tener es que los estados limitan en cierta manera la utilización del espectro de radiofrecuencia. Las ondas que hay a nuestro alrededor están controladas por el estado y cualquiera no puede emitir en cualquier frecuencia, en cualquier potencia, y la tecnología inalámbrica wireless Wi-Fi es algo que también está controlado por el estado. En España, por ejemplo, está limitada a 100 milivatios, unos 20 dBm. En la frecuencia de 5 GHz, la nueva Wi-Fi más rápida, esa potencia está aumentada hasta 200 milivatios, lo que significa que diferentes routers, esa misma dispersión debe ser muy parecida. Una operadora no te puede entregar un router con más potencia que otra operadora para que pueda llegar más lejos. Existen otros países donde la potencia es mucho mayor, incluso de 1 vatio, unos 30 dBm, pero no significa que emitir con una potencia de 10 veces más vaya a alcanzar tu Wi-Fi 10 veces más. Es decir, no es esa parte donde hay que concentrarse para que tu Wi-Fi llegue más dentro de casa. Lo primero que tienes que tener en cuenta para ampliar la Wi-Fi en casa es el punto estratégico donde tienes instalado el router. Claro, no todas las viviendas tienen una distribución homogénea y puedes poner el router exactamente en el centro de la casa. Si tu caso es el de fibra óptica, es más complicado cambiar el router para poder tener el router centrado en la vivienda, para que esa Wi-Fi se disperse mucho mejor. Existen diferentes lugares donde tienes que evitar la instalación del router para que ciertos elementos no molesten a esa dispersión. Las ondas de la señal Wi-Fi se dispersan dentro del domicilio atravesando las paredes, lo que provoca una pérdida de señal. Además, de cada metro que avanza por el aire, la Wi-Fi se va atenuando, se va absorbiendo por el aire, por la humedad del aire. Todas estas pérdidas de la Wi-Fi producidas por la absorción, por la refracción, pueden ser atenuadas dependiendo dónde se instala el Wi-Fi o dónde se instalan los repetidores. Debes de evitar ciertos lugares donde ya dificultan esa dispersión
dispersión de tu señal wifi. Algunos de estos lugares que debes de evitar son dentro de vitrinas de cristal. Nunca metas un router dentro de una vitrina de cristal. También la instalación de routers a muy baja altura detrás de la televisión es un lugar muy habitual donde se instala el router, porque a veces se instalan decodificadores. Esa pantalla funciona como un reflector, exactamente igual que una parabólica, y lo que hace es que empuja la señal en la dirección por donde está el router. También evita instalar en lugares con azulejos. Si puedes evitar instalar el router en una habitación donde esté alicatada con azulejos, muchísimo mejor. Esos azulejos reflejan mucho y atenúan también mucho la señal. Otra cosa que tienes que evitar con los routers es apilarlos con otros dispositivos. Poner uno encima de otro, el router, el deco, el amplificador, lo que sea, hace que esa señal wifi no se pueda dispersar muy bien. Y por último, otro lugar que debes de evitar es en el interior de paredes y sobre todo en cajas metálicas, como puede ser un rack. Las cajas metálicas atenúan muchísimo la señal de wifi. Para mejorar la señal wifi hay que tener en cuenta qué interferencias hay alrededor, y una buena configuración puede ayudar a minimizar esas interferencias. Existen diferentes programas para poder medir y mejorar la señal de la wifi. Uno de ellos, que es el que yo normalmente suelo recomendar, es Wi-Fi Analyzer. Con él podrás identificar qué routers y qué canales hay alrededor de tu wifi y están molestando o están interfiriendo en esa señal tuya. Con él con Wi-Fi Analyzer vas a escoger qué canal es el mejor para tu router para que no interfiera en la señal de otros dispositivos. Una Wi-Fi tiene un ancho de banda entre 2,4 y 2,5 GHz. Ese ancho de banda está dividido en trocitos de unos 20 MHz con una separación de unos 5 MHz, lo que significa que puedes configurar tu router para poder emitir en el canal 1, 2, 3, así hasta 14. Realmente no puedes utilizar los 14 canales, depende de la zona donde vives. En Europa, por ejemplo, se puede utilizar del 1 al 13 y en Norteamérica del 1 al 11. Los canales se solapan entre sí. El canal 1, 6 y 11 están lo suficientemente separados como para que no se solapen, pero el 1 con el 2, con el 3, con el 4 realmente están unos solapados junto al otro. A nivel práctico, lo que debes de conocer es que hay que escoger un canal que no esté solapado con los de tu vecino. Si ves que simplemente que tu vecino emite en el 1, pues intenta irte a la otra punta, al 13. Y si tienen muchos vecinos, pues simplemente intenta configurar tu canal en uno que haya los menos vecinos posible. Las interferencias. Este espectro de frecuencia, el de 2,4 GHz, no solo lo utiliza la Wi-Fi, también lo utilizan otros dispositivos, como pueda ser el microondas, un ratón inalámbrico, un mando y los malditos emisores de vídeo y audio a través de 2,4. Este tipo de dispositivos, que se utilizan mucho para duplicar lo que se ve en una tele en otra, lo que hace es que emiten una señal que la mayoría de las veces interfieren mucho en esta señal Wi-Fi. Además, suelen ser dispositivos chinos que no están regulados en potencia y los puedes encontrar de hasta 3 vatios. Este dispositivo de 3 vatios, si tu wifi como máximo está limitado por ley a 100 milivatios, es decir, 0,1 vatio, imagínate si tiene justo al lado otro que puede emitir a 3000 milivatios. De 100 a 3000, pues tapa completamente tu señal, provoca una gran interferencia que tus dispositivos hacen que no puedan ver la wifi de tu router. Aunque en general los dispositivos que utilizan la wifi en automático suelen gestionar bien los canales, entre ellos se suelen repartir los canales para que no ocupen todos el mismo canal. Eso no ocurre el 100% de las veces. Además, existen multitud de dispositivos que utilizan también el canal de 2,4 GHz que no autogestionan los canales y sí que pueden ocupar esa banda, y además con mucha más potencia que un wifi normal. Si tienes interferencias en casa, te toca hacer un poco de detective y localizar qué es lo que te está interfiriendo en tu router. Cuando la señal apenas se aleja unos metros del router, a partir de unos pocos metros ya no puedes detectar la señal wifi. Se suele pensar que hay una fuerte interferencia, a no ser que el router también esté estropeado. En los muchos años que llevo trabajando en este sector, he encontrado muchísimos dispositivos que pueden interferir en la señal de wifi de casa. Y con esto me refiero a que pueden interferir en tu wifi sin ni siquiera tener propiedades wifi, como puede ser un microondas, una televisión, además de otros dispositivos que pueden utilizar esa banda para cualquier otra cosa, como un ratón inalámbrico. Lo que puedes hacer es desconectar uno a uno para intentar localizar qué es lo que te está produciendo esa interferencia.
¡Hazlo si te atreves, cobarde! Lo vas apagando uno a uno y vas comprobando la señal de la Wi-Fi con tu Wi-Fi Analyzer o con el ordenador para ver que aumenta o disminuye esa señal. En muchas ocasiones he ido a domicilios donde el cliente había montado una cantidad ingente de repetidores por casa y en definitiva era el router el que no podía emitir la señal correctamente. Aparte de las interferencias, la estructura de tu domicilio también puede atenuar la señal. No es lo mismo tener una casa con paredes de pladur que vivir en una casa donde está hecha con hormigón, diferentes pisos o simplemente paredes de piedra. Una vez que hayas descartado problemas de interferencias y que has mejorado la situación de tu router, el último punto a tomar en cuenta son los dispositivos para poder mejorar la señal. Ningún router es capaz de cubrir el 100% de la superficie de cualquier tipo de vivienda en cualquier lugar. Como es normal que no haya ningún router que sea capaz de cubrir el 100% de todas las viviendas, pues necesitarán normalmente algún tipo de extensor. Estos extensores o repetidores hay de tres tipos: repetidor Wi-Fi, PLC o punto de acceso. Del más fácil al más difícil de instalar, del peor al mejor en resultados. ¡Gato! ¡Wow! El primer dispositivo que debes de pensar en utilizar es el repetidor. Es muy importante instalarlo en una zona donde la cobertura sea buena, es decir, no tienes que comprar un repetidor y llevártelo a la habitación donde quieras utilizarlo, porque si la señal ya llega mal, ese dispositivo no va a poder repetir bien la señal. Es decir, necesitas instalar el dispositivo en una zona donde la señal aún es buena y se pueda repetir con buena calidad. Si lo instalas en un lugar donde la señal no es buena, vas a notar muchos cortes, el dispositivo va a dejar de emitir y de recepcionar bien la señal del router y no te va a llegar correctamente. Lo ideal sería que con un móvil, con el Wi-Fi Analyzer, debes medir la señal donde vas a poner el repetidor. Es muy importante no pasarte de -70. Bueno, la señal se mide de manera negativa. Cuanto más negativa, peor va a llegar la señal. La señal en -70 es mejor que la señal en -80. Intenta que no sobrepase los -70 dBm. -70, -80, también depende de las circunstancias de cada domicilio, si hay más interferencias, más o menos para tener ese número como referencia. Ahí es donde debes de instalar el repetidor Wi-Fi. Si vas a comprar un dispositivo Wi-Fi, has de tener en cuenta qué tipo de tecnología utiliza tu router. Si utiliza una Wi-Fi solo de 2,4 o una de 5 GHz. La diferencia no es muy grande en precio. Si en algún momento crees que vas a ampliar tu router, lo vas a cambiar, vas a poner fibra, cómprate el que también incluye los 5 GHz. Si tienes un router de ADSL, lo normal es que tengas una Wi-Fi de 2,4 GHz. Es muy extraño encontrar routers de ADSL con 2,4 y de 5 GHz. Los routers de cortesía que entregan las operadoras en ADSL no suelen tener 5 GHz. Si ves que tu router indica que tiene dos Wi-Fi, una Wi-Fi normal y una Wi-Fi Plus, normalmente está indicada como 5G, que no se refiere a la tecnología de 5G de móviles. 5 GHz o Wi-Fi Plus indica que tienes una Wi-Fi de 5 GHz. Tu dispositivo tiene que ser compatible. Si tú tienes un router con Wi-Fi de 5 GHz, pero tu dispositivo móvil o tu portátil no lo tiene, no vas a poder utilizarlo, no vas a poder conectarte. Pero si tienes una Wi-Fi de 2,4 GHz y tienes una de 5 GHz, utiliza la de 5 GHz, tendrás más ancho de banda, habrá menos interferencias porque hay menos dispositivos alrededor que lo utilizan y te funcionará como norma mucho mejor. Si dentro de tu domicilio tienes bastante distancia hasta donde quieres utilizar la Wi-Fi, donde no llega correctamente y no quieres poner 2 y 3 repetidores, el siguiente dispositivo que puedes utilizar es un PLC. El PLC es un dispositivo que utiliza la red eléctrica para poder transmitir internet a través de ella. Puedes utilizar esos dos dispositivos, uno conectándolo al router y otro en la habitación donde quieres que haya mejor señal. Tienes que saber que depende de la configuración de la vivienda, de la calidad de la instalación eléctrica, esos dispositivos funcionan mejor o peor. Son una buena solución en el caso de que realmente tengas muchas interferencias y cueste transmitir con repetidores dentro del domicilio. El PLC necesita ser conectado al router a través de cable y también sincronizarse entre ellos con dos botones WPS.
El punto de acceso es el mejor de los tres, pero vas a necesitar un cable de red que vaya desde el router hasta el dispositivo. Ese cable de red tendrás que instalarlo, ya sea por el canalizado de la vivienda o visto a través de la pared. También necesitarás ponerle un par de conectores RJ45. Un punto de acceso es una solución parecida al PLC, pero en vez de utilizar el cable eléctrico para transmitir los datos, necesita un cable de red. Si ya tienes un cable de red desde donde está el router hasta donde quieres utilizar el punto de acceso, es el mejor que puedes utilizar de los tres. Si no, te tocará instalarlo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este es un vídeo para que conozcas mejor la Wi-Fi y para que sepas cómo ampliarla o cómo mejorarla. Con unos pequeños toques o con unos pequeños dispositivos tendrás mejor Wi-Fi en casa. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¿Quieres conocer este y otros secretos de las operadoras? Pues no olvides suscribirte. No olvides suscribirte. ¿Quieres conocer este y otros secretos de las operadoras? Pues no olvides suscribirte.